Bueno, y esto fue una de las últimas cosas que vimos el domingo pasado, que fue con los ejemplos que estábamos dando acerca de los tipos, ¿verdad? Entonces, hoy no voy a hacer como tal un repaso. Bueno, ahí están las clases. Hemos estado dando repasos cada vez que comenzamos la clase, como para refrescar lo que habíamos visto en las clases pasadas, pero como hoy es la última clase de este tema como tal, voy a tratar de avanzar para poder terminar y que no se quede nada pendiente, ¿verdad? Y ya al final, si nos sobra más tiempo, podemos comentar de lo que respecto al tema, lo que ustedes quieran. Entonces, esta fue también una de las cosas que vimos la clase pasada y no dimos como tal ejemplo, solo lo voy a repetir rápidamente, y es que los tipos funcionaban en dos niveles, ¿verdad? Eso es una de las cosas que vimos la clase pasada, y ahí está cómo funciona en el primer nivel, y sabemos que los tipos son temporales o son preparatorios para algo más, y pues eso es para los antitipos, ¿verdad? Como se ve ahí. Y los tipos era necesario apreciar su significado y propósito en su mismo contexto, y así es como funcionan en el primer nivel. Sirve de base para la revelación de algo mayor y distinto del tipo. Ese es el primer nivel y lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Y el segundo nivel es esto. Los tipos igual se funcionan de la misma manera, pero en su segundo nivel señalan un significado mayor y distinto en su contexto final y mesiánico. Entonces, el contexto de esos tipos en su primer nivel, su contexto, cuando en el tiempo que se dieron, significaban algo, y en el contexto final o mesiánico o preparatorio para el antitipo, eran otra cosa, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí vamos a ver el ejemplo, y entonces les pido que me acompañen con sus Biblias. Vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo funcionan en estos dos niveles, ¿verdad? Y vamos al primero, que es Levítico 16, del 20 al 22. Vamos a Levítico 16, 20 al 22. Y voy a leer para ustedes, si me siguen ahí en sus Biblias. Versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, haré traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y entonces aquí vemos que esto era en el contexto del día de la expiación, lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces se le imponía las manos al macho cabrío, se ponían todos los pecados del pueblo sobre él y se dejaba ir al desierto, ¿verdad? Este es el primer nivel. Y entonces podemos ver que nos enseña que a través de la sangre, porque acuérdense que ese era un macho cabrío que se dejaba ir al desierto, pero había otro que se sacrificaba, ¿verdad? En el templo. Entonces nos enseña que a través de la sangre había expiación por los pecados. Y este ejemplo lo tomé porque ya lo vimos, lo vamos a seguir usando, y en el siguiente punto que vamos a ver nos va a seguir sirviendo para entenderlo mucho mejor. Entonces, la sangre de toros y machos cabríos que quitó los pecados solo en el nivel de purificación de la sangre, y estamos hablando de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Solo en la purificación de la carne, pero no podían purificar la conciencia en sí, no podían purificar la conciencia. La sangre de los animales era una forma de satisfacer las demandas del pacto mosaico, ¿verdad? Porque era a través de la ley de Moisés que se tenía que hacer esto, ¿verdad? Para permanecer en Canaán. Pero nunca pudo satisfacer las demandas del pacto de obras para escapar del infierno. Es decir, sabemos que en Hebreos, cuando ya lo leímos en las clases pasadas, que esto se hacía cada año y traía, ¿verdad?, de recuerdo los pecados del pueblo. O sea, no quitaba, porque se tenía que hacer año tras año se tenía que estar haciendo esto. Entonces, todo este sistema fue diseñado para enseñarles a los israelitas acerca de la expiación sustitutoria. En este caso, la expiación sustitutoria era a través de un macho cabrío, ¿verdad?, de un cordero, y la remisión de pecados mediante la sangre. Sí, sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y sin sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este punto, en este primer nivel,
de este tipo se hacía a través de la sangre de los animales, ¿verdad? De la sangre de los animales. En un nivel terrenal, los sacrificios tenían una función, un propósito y un significado reales. Y esto es para las personas que estaban en ese tiempo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y todo. Dentro del marco histórico y su contexto, en él fueron desarrollados. El macho cabrío se les transfería o se le imputaba, que era otra, le podemos sustituir esa palabra, porque ahora nosotros estamos más relacionados con la imputación, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en el texto, estábamos leyendo en el texto que se le transfería al macho cabrío los pecados del pueblo, se le imputaban al macho cabrío estos pecados, ¿verdad? El macho cabrío llevaba sobre él todos los pecados del pueblo, ya que Aarón imponía las manos sobre el macho cabrío, lo que acabamos de leer. Así era como se expiaban los pecados del pueblo de Israel en ese momento. Y el segundo nivel, vamos a Hebreos 10, y esto ya lo habíamos leído. Vamos a Hebreos 10 y empezamos del versículo 1. Les doy unos segundos para que vayan a Hebreos 10. Y Hebreos 10 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Y entonces aquí podemos preguntarnos por qué está diciendo esto si mismo Dios en la ley mosaica mandó a hacer esto, ¿verdad? Pero el contexto ya no los dice. Y aparte, ese tipo ya lo entendemos ahora nosotros, que el tipo de los machos cabríos y de los animales, los sacrificios, apuntaba a algo mayor y a algo más excelso, ¿verdad? Y sigo leyendo en el 8. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí no lo aclara, ¿verdad? Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y entonces esto que está citando aquí viene del Salmo 40, ¿verdad? Solo como un punto a decir. Pero en el segundo nivel, vamos a ver, hermanos, nos enseña que es la sangre de Cristo la que trae perdón por los pecados una vez y para siempre. Y que eso es a lo que apunta, ¿verdad? Al antitipo, a la culminación del tipo que era de los machos cabríos en el Antiguo Testamento. Señala un significado mayor y distinto en un contexto final y mesiánico. No era la sangre de Cristo, machos y la sangre de Cristo, y aquí quiero hacer quiero que pongamos atención, porque eso nos va a servir para lo que vamos a ver ahorita en estas siguientes diapositivas. La sangre de Cristo y la sangre de los machos cabríos era sustancialmente distinta. Pregunta para ustedes. ¿O era lo mismo? ¿Era distinta? Allá vi a alguien que dijo que le hizo así, que no era distinta. ¿Era distinta o no era distinta? Y claro, estamos hablando en el propósito que cumplía la sangre, ¿verdad? En el contexto del que estamos hablando. ¿Era igual o era distinta? Con lo que hemos visto, es distinta, ¿verdad? Y sí, sabemos que era distinta. El perdón que se ofrecía no era el perdón que la sangre de Cristo da. Lo tenemos que entender así, puesto que, ¿qué dice el texto? Que cada año se tenían que hacer los sacrificios, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido igual a la de Cristo, sustancialmente igual, no estamos hablando de que la sangre como tal, el compuesto de la sangre, sino lo que hacía la sangre. Entonces, si decimos que era sustancialmente igual, entonces no habría necesidad de hacer sacrificio año tras año, puesto que iba a cumplir lo mismo que cumplió la sangre de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, no es así. La sangre de Cristo nos hace perfectos, recuerden, nos hace perfectos. La sangre de Cristo quita el pecado de nosotros. Los machos cabríos no podían quitar el pecado de nosotros.
¿verdad? Solo nos cubrían, hacían la expiación, pero era como que algo, era como solamente cubrir el pecado, pero no nos quitaba el pecado, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos concluir que los tipos tienen un significado en un contexto inmediato, ya lo entendimos, que era el contexto inmediato de esos machos cabríos y todas esas rituales que la ley mosaica exigía, ¿verdad?, hacer para el pueblo de Israel, pero también entendemos su significado o su segundo nivel, que era apuntando a lo que iba a venir a ser Cristo, ¿verdad? Esos son los dos niveles en los que podemos entender. Muy bien. Ahora, esta es una pregunta para ustedes. Con todo lo que hemos visto, vamos a empezar a aplicarlo. De todas estas clases, que han sido como 10, 11 clases, vamos a empezar a aplicar a las Escrituras qué es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, pregunta, y ahí está, ¿cómo se revela Cristo? Y el primero sería en el Antiguo Testamento. Recuerden, les voy a ayudar con esto. Cuando vimos la clase con el pastor Javier, vimos esto, ¿verdad? El Evangelio siempre ha estado. Entonces no podemos decir, Cristo no había sido revelado en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. No, el Evangelio siempre ha estado en las Escrituras. Ahora, con lo que les estoy preguntando acá, ¿cómo se revelaba Cristo? Y obviamente con el tema que estamos viendo. ¿Alguien quiere participar? ¿Figuras? Ok, en el Antiguo Testamento. ¿Alguien más? A manera de promesa. Muy bien. Exactamente. ¿Teofanías? Podría ser que la teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, sí, pero tendríamos que ser un poquito más específicos respecto a eso. Se aparecía a través de tipos, ¿no? Lo que dijo Abiezer, figuras, ¿verdad? Sombras. ¿Qué otra palabra usamos? Figuras, sombras. Los tipos, en lo que estamos viendo, precisamente. Así es como se estaba manifestando ahora. Estos tipos nos daban una revelación de Cristo completa. Entonces, ¿qué era Cristo en el Antiguo Testamento? Que aunque ya estaba siendo revelado, y ustedes ya lo dijeron, a través de figuras, a través de tipos, a través de la promesa, ¿verdad? Desde el protoevangelio, en Génesis, desde Génesis se nos hace una promesa de ese Redentor o de un Salvador, ¿verdad? Pero teníamos muy poca luz ahí, ¿verdad? Y durante el Antiguo Testamento se fue revelando más y más luz. Pero en sí, si lo podemos englobar en una palabra, ¿cómo se estaba revelando Cristo en el Antiguo Testamento? A través de los tipos. Progresivamente. Profecía. Ajá. Es interesante que según esa historia son dos animales los que se están sacrificando. Y uno podría decir, este es un tipo de Cristo, el del que fue al desierto también. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Okay. El que fue al desierto lo describe bien Hebreos 13, comenzando del versículo 10. Dice que también Cristo, por eso Cristo fue sacado fuera de la puerta. ¿Sí me entiendes? O sea, fuera del campamento. Salgamos nosotros también fuera del campamento llevando vuestro vituperio. Porque así como Cristo padeció fuera, ¿por qué fuera? Porque una persona que era declarada maldita tenía que morir fuera. Entonces el macho cabrío, al llevar al desierto, era inmundo. El que lo llevaba tenía que lavar sus ropas y porque llevaba los pecados, y eso tenía que ser fuera, algo maldito. Entonces la misma cosa hizo Cristo. Él mismo se hizo maldición por nosotros, llevando nuestra culpa fuera de las puertas de la ciudad santa, y también Él llevó nuestro vituperio. Así que esto es bien importante. En este caso, los dos animales es un tipo de Cristo. Uno lo describe Hebreos 10 y el otro Hebreos 13. Sí. Y el que estaba en el templo, el que era sacrificado, era como ese cordero, y que tenía que ser un cordero que tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Tipificando a lo que Cristo iba a hacer, que no tenía que tener algún defecto, ninguna mancha, tipificando la perfección de Cristo, ¿verdad? Y también, como lo dijo el pastor, el que era lanzado fuera del campamento, fuera del pueblo de Israel, y se dejaba en el desierto, o se dejaba en lo inhabitado, como dice la Escritura, también tipificaba a Cristo. Y entonces, bueno, si lo podemos describir de una manera de cómo Cristo, a través de los tipos, porque sí, podemos ver, recuerden, una de las características de los tipos era que era en retrospectiva. ¿Para quiénes? Para nosotros ahora, ¿verdad? Porque nosotros ahora ya tenemos la revelación completa. Pero para ellos, pues ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, para ellos, o en el Antiguo Testamento podemos ver ahora nosotros
que Cristo se revelaba a través de tipos, pero como un misterio, ¿verdad? No sabemos quién era ese Mesías. Iba dando más luz el Antiguo Testamento a quién era ese Salvador, ese Mesías, pero era como un misterio. No sabíamos quién era, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a aclarar más. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos ver a Cristo? Está súper fácil. ¿Mande? Con su cumplimiento, ¿que quién es? Cristo mismo, ¿verdad? Y alguien vi ahí, le leí los labios que dijo antitipo, ¿verdad? Y muy bien. Y eso es lo que estamos viendo precisamente, con el antitipo, que es Cristo mismo, con la realidad de todo lo que apuntaban esos tipos. Entonces, ahora, basado en ese cuadro, ¿qué seguiría en esa flecha de ahí abajo? ¿Cómo se revela Cristo? Si en el Antiguo Testamento se revelaba como un misterio, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se revela? Como un cumplimiento, como una realidad, pero siguiendo ese cuadro, ¿cómo podríamos decirlo? En las palabras que están ahí. Como un misterio revelado, muy bien. Un 10 al que dijo por ahí atrás, no sé quién fue. Como una realidad, como un misterio revelado, ¿verdad? Ahora, aquí se puede ver más claro. Ahí está, un misterio en el Antiguo Testamento, pero ahora acá ya es una realidad, ¿verdad? Ya es una realidad, ya tenemos al antitipo, ya tenemos a la culminación y al cumplimiento de todo. Ese misterio ha sido revelado. Muy bien. Entonces, eso queremos entenderlo porque recuerden, otra característica o otra regla es que nosotros no podemos hacer doctrina de ¿qué? Hablen, no los escucho casi, con ganas, no tengan miedo. ¿Quién dijo ahí algo? De los tipos. Ok, muy bien. Muy bien. Los tipos terminan en sus antitipos, eso es lo que nos faltaba ver también, ¿verdad? Y vamos a verlo el día de hoy también. Y aquí tenemos el ejemplo de Hebreos y es el mismo ejemplo que estamos tomando, como les dije, vamos a tomar ese ejemplo para que tengamos algo más claro. Y ahí dice, si los tipos no son sus antitipos, y eso ya lo aclaramos y el por qué, podemos deducir naturalmente que cuando el antitipo llega, el tipo termina o es desechado, ¿verdad? Y esa era otra de las características. Cesa ese tipo, cesa. No hay necesidad más del tipo. Ahora, ustedes lo hemos comentado, muchas iglesias o denominaciones hacen uso de los tipos y siguen haciendo uso de los tipos, ¿verdad? Y ahí es donde su doctrina está errónea, ahí es donde está mal. ¿Por qué? Porque siguen celebrando. Es más, los mismos judíos que no creen como Cristo, como el Mesías, siguen usando y siguen practicando ¿qué? La ley mosaica, ¿verdad? Cuando la ley mosaica era ¿qué? Apuntaba a Cristo, a esa culminación. Y bueno, y sabemos nosotros que porque los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, ¿verdad? Pero ya siendo Cristo el Mesías, ya no había necesidad de todo eso. Porque hasta la misma ley era el carácter de Dios revelado que apuntaba ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos deducir. Vamos al ejemplo. ¿Usted quiere decir algo? Adelante, sí. Roma, uno de los tantos problemas graves que tiene es que cada misa es un sacrificio de Cristo. Y eso es blasfemo. Porque sí. Hebreo nos dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Para siempre. La transubstanciación, ellos creen que es literal, que se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Es antibíblico. Y muchos grupos carismáticos están esperando la reanudación del sacrificio y la construcción del templo. Pero ya vino Cristo. Juan dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, vimos su gloria. O sea, ya tenemos resuelto ese misterio del Antiguo Testamento. Ya sabemos quién es y estuvimos con él. Sí. Cristo. Podemos decir que los arminianos en su escatología premilenialista, la tradicional, porque hay una nueva corriente, parte de los últimos tiempos es eso, ¿no? Trayendo un ejemplo más, sí. Que ellos esperan la construcción del segundo templo, ¿verdad? Y esperan volver a empezar a hacer sacrificios. Ahora, lo entendemos de los judíos porque ellos no creen en Cristo como el Mesías y ellos siguen esperando ese Mesías, ¿verdad? Según ellos.
Pero con los premilenialistas, con arminianos premilenialistas clásicos, ellos están esperando esa construcción del segundo templo, esperando a que vuelva a haber esa construcción de ese templo y volver a hacer sacrificios. Cuando eso ya está invalidado, eso ya cesó, ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Ahora ya tenemos la realidad. ¿Por qué queremos conformarnos con la sombra? Cuando hablábamos de una sombra, de los ejemplos, cuando empezamos a ver esto que decíamos que un tipo puede ser la sombra de una persona, ¿por qué nos conformamos con la sombra cuando podemos tener a la persona misma, verdad? Entonces ya no hay necesidad de eso. ¿Sí? Ahí mismo el texto dice, quita lo primero y establece lo segundo. Ya lo primero es quitado. Exactamente. Porque ya está lo final, ya está la realidad. Muy bien. Y eso lo vamos a ver más específicamente cuando veamos el nuevo pacto, ¿verdad? En el tema específico del nuevo pacto. Muy bien, vamos a Hebreos, ahí quédense, ya estaban ahí, vamos desde el 8, ¿verdad? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y lo que estaba diciendo el hermano Fanor, este es el versículo, quítalo primero para establecer lo último. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre, ¿verdad? Otro grupo que podemos mencionar, los adventistas, siguen llevando muchas ordenanzas de la ley, ¿verdad? De la ley mosaica, el sábado, siguen celebrando el sábado, ¿verdad? Junto con otras cosas. Regresar o volver a la sangre de animales, y fíjense hermanos, cuando nos ponemos a pensar esto, que si nosotros sigamos haciendo esos ritos o queramos regresar a eso, ¿verdad? Hay un grupo también que se les llama judíos mesiánicos, creen en Cristo como Jesucristo, como Salvador, pero siguen haciendo la ley mosaica, siguen practicando las leyes mosaicas, y eso es un grave error. ¿Por qué? Fíjense, regresar o volver a la sangre de animales es negar que la sangre de Jesús tiene algún significado, ¿verdad? Porque está regresando a lo anterior, a los animales. Preferir la sombra antes que la sustancia, y esa palabra es clave en esta clase del día de hoy, es negar que Jesús ha venido en carne, ha muerto por nuestros pecados, que ha derramado su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros queremos regresar a los animales, estamos negándolo, aunque no lo expresemos y no lo digamos como tal, pero a nuestras acciones al hacer eso o querer regresar a eso, estamos negando la efectividad de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que ha hecho. Entonces ese es un peligro muy grande en el que nosotros no debemos de caer, a querer regresar a las sombras o a los tipos, ¿verdad? Versículo 12, ahí donde estamos, en Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, lo que estábamos leyendo ahí en Hebreos, ¿qué hacía la ley? Si alguien recuerda, cuando nosotros estamos leyendo esto y dice el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué hacía la ley y qué hacían esos ritos cada año? Hacían recordatorio de los pecados, ¿verdad? Pero sin embargo ahora el nuevo pacto que es en Cristo, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus transgresiones. Ahí hay otra gran diferencia, ¿verdad? Clara la diferencia, muy explícita la diferencia. Y 18, como dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, lo que decía el hermano Fanor. La iglesia romana, católica romana, ¿qué hace? Cada domingo o cada vez que hacen alguna misa, cuando cortan la hostia o la oblea, hacen esa transubstanciación y literalmente ellos creen por doctrina que ese es el cuerpo de Cristo, literalmente, y el vino es la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces una y otra vez constantemente estamos crucificando, o ellos están crucificando y están haciendo sacrificio de Cristo cuando ha sido una sola vez y para siempre, como lo dice la misma Escritura. ¿Ok? Hasta aquí comentarios o preguntas. Sí, cuando hablamos siempre de lo de la cena,
no se vayan a confundir con que la copa que levantamos para nosotros no es un símbolo de la sangre de Cristo, porque eso sí es. No lo pensamos como piensan ellos. Nosotros, como dice la palabra de Dios, Pablo nos dice que cada vez que hacemos la cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Así que sí estamos anunciando lo que Él hizo, porque esa obra fue la expiación, estamos recordando cómo fue nuestra salvación, estamos recordando al Cordero Pascual a través de la cena, como algo pasado, y eso nos recuerda de nuestra salvación y nos ayuda a predicar el Evangelio. Y también el pan es un símbolo de su cuerpo partido, eso quedamos claro. Luego me llamó mucho la atención cuando citaste lo de los adventistas acerca del día del Sabbat. El día del Sabbat fue demasiado mencionado en el Antiguo Testamento. Era un día importantísimo, es parte de la primera tabla de los 10 mandamientos. Una persona que no se congregaba prácticamente no era creyente, era imposible. Ahora, dentro del nuevo pacto, precisamente testando la simiente de Cristo en nosotros, no tiene sentido una persona que no se congregue, no tiene sentido decir que es creyente, es imposible. Pero lo más glorioso es que también Cristo, ¿verdad? Ellos se quedaron con ese sábado, apuntaba al domingo. El sábado era un tipo del domingo, del día del Señor. Por eso Cristo dice: yo soy el Señor del sábado. Yo voy a establecer el día. Y ese día lo estableció cada primer día de la semana, como lo enseña la doctrina apostólica. Y fue el día que fue después de su muerte y su resurrección. Ahí hubo un cambio, ¿verdad? El día sigue siendo solemne, el día es importantísimo, como lo fue anteriormente, pero Cristo es el Señor del sábado. Él le dio el cumplimiento también al sábado. Por eso todos los antitipos tiene su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Tanto en su persona como en su obra. Sí. Ahora recuerden que en nuestro día de reposo, o bueno, en el pasado el día de reposo, como lo dijo el pastor, era el sábado. Ahora, ¿quién es nuestro reposo? Cristo mismo, no un día, ¿verdad? Entonces eso es importante apuntar. ¿Alguien más? Vamos bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, Kevin, adelante, perdón. Dani, una preguntita. Bueno, ahorita que estabas haciendo la pregunta sobre los tipos y los antitipos, yo fui quien dijo que una teofanía. Ok. Obviamente teniendo en cuenta que la teofanía es una aparición de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no se puede tomar, teniendo en cuenta que sí, Dios se aparece, pero a la vez se está revelando como de esa forma progresiva, ¿verdad? A través de esas teofanías. ¿Por qué no se puede tomar como un antitipo una teofanía? ¿Tienes algún ejemplo específico? Por ejemplo, la zarza ardiente es una teofanía. Por ejemplo, el ángel luchando con Jacob. O los ángeles que se le presentaron a Abraham. Exacto, lo que se le presentaron a Abraham también puede ser. Recordemos que un tipo como tal, era una sombra o revelaba cierta verdad acerca del antitipo, ¿verdad? Que sabemos ya que el antitipo era Cristo. Ahora, cuando se presenta algo, voy a tomar el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y bueno, después no sé si el pastor quiera decir algo más, pero voy a tomar el ejemplo de Abraham. Sabemos que Abraham y su hijo era un tipo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabíamos que lo que pasó ahí con Abraham representaba ¿qué? Algo que iba a pasar con Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, en Isaac podemos decir. Que Dios iba a proveer el cordero, ¿verdad? Cuando se voltea Abraham ve ahí y de hecho cuando ellos van camino para el sacrificio, le dice Abraham a su hijo: Dios proveerá, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo una revelación de esa verdad en la que Dios iba a proveer ese sacrificio o ese carnero o ese cordero, apuntando a lo que iba a hacer Cristo. Cuando se le aparece los ángeles a Abraham, como tal, es Dios el que se le aparece ahí, como tal. No era una aparición o no era una verdad revelada para apuntar a Cristo, sino que Dios mismo era el que se estaba revelando ahí y estaba hablando con Abraham. En ese punto podemos ver la distinción de un tipo como tal y Dios mismo que se estaba apareciendo. O sea que en ese caso era el mismo tipo el mismo antitipo frente a Abraham. ¿Se puede ver de esa forma entonces? Como tal, no. O sea, en este caso, recordemos que el antitipo es la culminación de algo, ¿verdad?
de una revelación previamente revelada, en misterio, como lo puse ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esas apariciones era porque de esa manera en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios interactuaba con ciertas personas. Ahora, eran casos específicos, ¿verdad? No lo vemos durante toda la palabra que se aparecía Dios permanentemente, sino que era de manera específica y era con un motivo o un objetivo específico en ese sentido. Sí, pastor. Bueno, me da mucho gusto porque sí contestaste la pregunta muy bien. La parte más importante es, mira, Kevin, el punto es cuando pones esa comparación, ya se nos enseñaron varias características de un tipo y un antitipo. Entonces, ese ejemplo no hace justicia a muchas de ellas. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, es que cuando aparece el antitipo, el tipo no tiene valor. En cambio, el Cristo preencarnado que se le apareció a Agar, la bendijo y realmente era Dios bendiciéndola. Le dio una bendición grande cuando le dio agua al niño y le dijo que saldrían 12 tribus de ella y que ese niño sería fiero, que sería algo que todos lucharían contra él y él contra todos. Entonces, realmente era Dios hablando por medio de la zarza ardiente. Entonces, no cumple con los requisitos. Se podría ver así algo parcial, pero no podemos decirlo porque realmente no llena los requisitos. ¿Por qué? Porque aquello tenía valor, aquello era Dios. Y Dios se puede presentar como Él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver en las dos naturalezas de Cristo. Vemos a Cristo siendo hombre, teniendo las debilidades de un hombre, las limitaciones en el conocimiento de un hombre, y sin embargo siendo Dios y teniendo toda la sabiduría y toda la fortaleza del Dios. ¿Me entiendes? Entonces, las dos cosas estaban en Él, ninguna de las dos carecía de valor. Entonces, creo que el ejemplo fue muy bueno lo que se dio. Y aparte, mira, algo que te puede ayudar es, si podemos pensar, como dices, en la zarza o en cuando se le apareció Dios con los ángeles a Abraham, y como lo dijiste tú, y dices, bueno, ese es el antitipo revelado, ¿verdad? Como lo dijiste, o el antitipo en sí. Ok, ¿cuál sería el tipo de eso? Cuando nos ponemos a pensar, si el antitipo es Dios encarnado, bueno, no encarnado, perdón, se le presenta a Abraham con los ángeles, ¿cuál sería el tipo de ese antitipo? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Entonces ahí ya no cumple lo que te estaba diciendo el pastor, no cumple con los requisitos de ver un antitipo y un tipo, ¿verdad? Lo que sí creo entender lo que tú estás tratando de decir, que la revelación Dios mismo es ahí, pero entonces no lo puede aplicar porque no cumple con los requisitos, más aparte era Dios mismo, en la zarza, con Abraham, cuando luchó Jacob con el ángel, era Dios mismo. Entonces no había necesidad de ese tipo, de ese antitipo, sino que era Dios mismo revelado ahí, en diferentes maneras, ¿verdad? Okay. También debemos recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, de esa manera, ni por un ángulo ni por el otro tampoco. Sí. Creo que también la confusión está en lo que los teólogos toman por teofanía. Lo hacen como ver algo de menos calidad. Pero tú estás diciendo era Dios. Dice Jacob, voy a morir porque he visto a Dios cara a cara. O sea, él era Dios. Después Abraham entendió que era Dios con el que estaba negociando eso. ¿Me entienden? Entonces, inclusive el papá de Gedeón también vio que era Dios, Manoah. Entonces, el punto es que cuando yo creo que es un mal entendimiento de una teofanía, como creyendo que la teofanía no es lo que aparenta ser, es que sí es. Sí. Es que este Dios de nosotros, conociendo los atributos de Dios, Él está en todas partes, llena todo el universo sin dejar de ser Dios, y se encarnó sin dejar de ser Dios, y a la vez tuvo las debilidades. O sea, como dijo Él, como Dios él como hombre podía morir, pero como Dios podía tomar la vida para atrás. Así es, muy bien. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, ahora, regresemos a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Y ahí dice la aplicación de los principios tipológicos. Lo que hemos aprendido en todas estas clases, vamos a tratar de aplicarlo o ver qué es lo que hemos aprendido y tratar de aplicarlo en esto que les voy a presentar. El carácter tipo
típico de símbolos y sombras. Ustedes ya entienden este lenguaje, ¿verdad? Ya lo definimos, ya explicamos, dimos ejemplos. Ustedes ya deberían de ser, ya deberían de entender este lenguaje, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, el carácter típico de símbolos y sombras, la pregunta es, ¿los hace distintos de las bendiciones a las que apuntaban? Esa es pregunta para ustedes. Este es un ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Los hacen distintos de las bendiciones a las que apuntaban? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien que quiera participar? No se quieren equivocar. No, adelante, para eso esta es la clase, para aprender. Y si no contestan bien, pues lo aclaramos y ya aprendemos. Pues yo creo que ya lo habías dicho, ¿no? O sea, hay una diferencia. Aunque depende, ¿no? Porque en propósito había algo a lo que apuntaba, ¿verdad? Sí. Contienen la misma sustancia, por así decirlo, pero revelado de una manera distinta. En el Antiguo Testamento era un misterio todavía, no sé, pero acontecía algo que apuntaba a eso. Entonces, si es diferente, contenían el mismo propósito, solamente que en el Antiguo Testamento no se conocía, era un misterio hasta que viene su cumplimiento. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No tengan miedo de equivocarse. Y a lo mejor ustedes piensan que están mal y están bien. ¿Nadie? Ok. Bueno, la unidad de la teología pactual reformada, que es lo que estamos viendo, la teología pactual reformada, se fundamenta en la distinción entre la ley y el evangelio, y eso ya lo vimos con el pastor Javier. Eso ya lo deben también tener presente, ya lo vimos con él, ¿verdad? Expresada en el pacto de obras y en el pacto de gracia, también eso ya lo vimos con él. La condenación en Adán y la salvación en Cristo fueron una fuente de unidad. Es decir, ¿fuente de unidad en qué? Porque se desarrollaron en el marco histórico, eso también ya lo vimos en el marco histórico, ¿qué? De la redención, de toda la historia de la redención, ¿verdad? La salvación por medio del evangelio estaba disponible ¿desde cuándo, hermanos? Desde la caída, ¿verdad? Desde la caída, y por eso es una unidad de Adán y Cristo en esa historia de redención. La caída se ofrece una promesa que es el protoevangelio en Génesis 3, ¿verdad? Y ahí está disponible, ¿qué? La salvación, ¿verdad? O la promesa de la salvación. Ahora, en todo el marco, si nos vemos si extendemos ese círculo más grande, sabemos que eso ya había sido determinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero disponible para nosotros, desde la caída estaba disponible el evangelio, la salvación, respecto a eso, ¿verdad? Bueno, el pacto de gracia considerado absolutamente, es decir, la promesa de la gracia en y por Jesucristo, era el único camino y el medio de salvación en la iglesia. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Esto que les acabo de decir, pregunta. ¿Desde dónde? Adelante. No, desde antes desde la entrada del pecado al mundo, desde la caída, ¿verdad? Como le dije, en un marco ya más amplio, sabemos que eso ha sido, ¿verdad?, decretado desde antes de la fundación del mundo, pero estaba disponible para nosotros desde la caída. Muy bien, ok. Ahorita con esto van a entender un poquito mejor. Y aquí vamos a entrar en algo que nos va a ayudar para entender la diferencia entre los pactos, ¿verdad? Y aquí también, cuando entendamos esto, vamos a entender la diferencia entre nosotros los reformados bautistas y las diferencias que hay entre los presbiterianos. Hacemos mucha mención de que nosotros casi todo es igual, ¿verdad? La teología casi es toda igual, pero hay ciertas diferencias, y aquí vamos a poder entender más a detalle esas diferencias. Diferencia de sustancia y esencia. ¿Cómo ustedes pueden definir o qué entienden ustedes por sustancia o esencia, entre paréntesis, que es casi lo mismo o es lo mismo? Alguien que quiera participar. ¿Qué ustedes entienden por diferencia de sustancia? Cuando dices que es sustancialmente diferente a algo, ¿qué quieres decir con eso? ¿El contenido? Ajá, ¿alguien más? ¿De lo que se compone? Ajá. Muy bien, es eso, ¿verdad?
Les voy a dar una definición más rápida para que podamos entenderlo. Esencia significa o sustancia aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Es decir, en sustancia ustedes son seres humanos y jamás van a dejar de ser seres humanos. Yo también, ¿verdad? No somos extraterrestres, ¿verdad? Somos seres humanos. Y en sustancia, en naturaleza, en esencia, siempre vamos a ser seres humanos. Ahora, hay diferencias en que unos somos hombres, otros mujeres, X, ¿verdad? Altos, más bajos, X. Esas son variables, pero sustancialmente somos seres humanos. Eso es para un ejemplo. Ahora, diferencia de sustancia y esencia entre el tipo y el antitipo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Hay diferencia entre el pacto de obras o el antiguo pacto y el nuevo pacto en sustancia? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos pactos? ¿Sí hay? ¿Ahí escuché? Ok, con esto nos va a ayudar más. Diferencia de sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto. Son dos pactos diferentes, ¿verdad? Y diferencia de forma, de grado, de cantidad, lo que les estaba diciendo ahorita. Si nosotros todos decimos que en sustancia o en esencia somos seres humanos, pero unos somos hombres, otros somos mujeres. Unos somos altos, otros somos bajos. Otros somos delgados, otros somos un poquito más gorditos, ¿verdad? Unos tenemos no cabello y otros sí tienen cabello. Y esas son diferencias de lo que está en verde, ¿verdad? Diferencia de forma, de grado, de cantidad, ¿verdad? Pero en sustancia, al otro lado, para que lo podamos entender, todos somos seres humanos y no cambiamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para que lo podamos seguir entendiendo. Antiguo y nuevo pacto serían dos fases del mismo pacto, sería el mismo pacto bajo dos administraciones. ¿Cuál de esas dos es la correcta con lo que les acabo de decir y con todo lo que hemos visto en los pactos? ¿Cuál es la correcta? La primera. La primera. Sí. A ver, díganos por qué. Diferencia de sustancia entre antiguo y nuevo pacto, dos pactos diferentes. Uh-huh. ¿En sus propias palabras? Sí, por ejemplo, el antiguo dijimos que era una promesa. Uh-huh. Muy bien. Y ya en el nuevo ya es la realidad. La promesa cumplida, podríamos decirlo así. Cristo es el amén a todas las promesas. Ya no está esa expectativa de ese misterio. Ya tenemos la realidad. Ok, muy bien. Entonces ese es... Sí, exactamente. Entonces sabemos que el pacto de obras... Kevin, adelante. Sí, yo quería decir que, bueno, pienso en lo que vimos ya estudiando Hebreos, cuando el escritor de Hebreos dice que ahora es un pacto mejor en Cristo, es un pacto nuevo, es un pacto mejor, se quita lo primero, lo que leímos ahorita, y se establece lo segundo, o sea, sí hay una diferencia. Exactamente, exactamente. Entonces, ya los quité aquí. Entonces sí, exactamente, es un pacto nuevo, no es el mismo, ¿verdad? Y es algo mejor. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo, ¿verdad? Y no en el pacto de obras, en lo que nosotros podemos alcanzar o cumplir la ley mosaica. Ya lo entendemos que la ley mosaica nunca lo íbamos a poder cumplir. Muy bien, hasta ahorita se va entendiendo esto porque lo que sigue, tenemos que entender esto para seguir lo que sigue. Creo que el siguiente esquema que les traigo, de toda la clase que he dado, creo que es el más difícil de entender, pero si usamos todo lo que aprendimos, lo vamos a poder entender fácilmente. ¿Esto se entiende? ¿Estamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? A ver, Jesús. Yo creo que tiene más un comentario que una duda. Yo sé que sabe. No, de pronto, para aportar algo con relación a la sustancia y a la esencia, es la misma gracia manifestada, encarnada en el mismo Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, que por medio de Moisés estaba la ley, la sombra de lo venidero, pero en Cristo es la misma sustancia, la misma esencia, porque es el mismo Dios hecho carne, trayendo la misma gracia, algo que estaba en el Antiguo Testamento solo como una promesa. Muy bien, así es, muchas gracias. Eso nos aclara más la situación, ¿verdad? Bueno, ahora, solo les voy a definir virtud para seguir en el siguiente esquema. Virtud, cuando vamos a ver virtud, fuerza de algo para producir o causar efectos, ¿verdad?
Y eso es virtud, lo tenemos que tener presente para lo que vamos a ver al siguiente. Ok, el antiguo y el nuevo pacto tienen una naturaleza diferente. Eso ya nos lo dijo nuestro hermano Fanor, ¿verdad? Y nos lo explicó en sus palabras. Ok, ahora, ahí dice ser salvo, ¿verdad? Antiguo pacto y ser salvo en el nuevo pacto. Vamos a explicar esto. Vamos a ir viéndolo con las flechas para que podamos ir entendiéndolo más. Bajo el antiguo pacto, hermanos, ¿cómo las personas se salvaban? Con la promesa, escucha por ahí. Muy bien, vamos bien. Bajo la promesa, ¿verdad? Bajo la promesa. ¿Cómo que bajo la promesa? Creyendo en esa promesa del Salvador que habría de venir. Así de fácil, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Ahora, por virtud, ya les definí qué es virtud, ¿verdad? O cómo lo vamos a aplicar virtud, la palabra virtud. Vamos a ver. En esencia o sustancia, también ya definimos eso. Ser salvo en el antiguo pacto bajo la promesa por virtud, en esencia de lo que era el antiguo pacto, ¿nos podíamos salvar de esa manera? ¿O así es de la manera en que nos salvamos? Y ahí piensen un ratito porque yo sé, como les dije, este es un poquito más difícil de entender. Piensen. Ya dijeron que en el antiguo pacto, ¿verdad? O en el antiguo pacto, ser salvo o las personas se salvaban bajo la promesa, claro, creyendo en la promesa. Y acordémonos y aclaremos que todas las personas nos hemos salvado de la misma manera, ¿verdad? A través de la fe, creyendo. Ellos en la promesa, nosotros ahora en la promesa cumplida que es Cristo. Eso ya está aclarado. Ahora, por virtud, en esencia, ellos en el antiguo pacto se podían salvar. En esencia de lo que era el antiguo pacto. No, a ver, díganos. Ok, Hebreos nos dice que ellos no recibieron lo prometido. Entonces ellos caminaron como extranjeros, creyeron en esa revelación, en esa promesa, caminaron por fe, pero no recibieron la gracia, aunque esa gracia los cobijó. Con lo que decía Jesús, ¿verdad? Correcto, muy bien. Sí, esa gracia los arropó. O sea, sin Cristo no hay salvación para nadie, es el único mediador, pero ellos no recibieron eso y ellos, toda esa revelación sobrepasaba el entendimiento de ellos. Pero ellos creyeron en ese nivel de luz que tuvieron, hasta que llega la revelación final y absoluta que es Cristo, y ya en Cristo sí tenemos esa esencia. Por eso mi respuesta es no. Muy bien. Ahora, puse ahí sí condicional. ¿Se entiende que es un sí condicional? Todos entendemos que es un sí condicional y no un sí afirmativo. Muy bien. Exacto, ¿verdad? Oye, ¿tu carro es el que está allá afuera? Si es rojo, sí es mío, ¿verdad? Es condicional, ¿verdad? Ahora, ¿el carro rojo allá afuera es tuyo? Sí, ese es afirmativo, ¿verdad? La diferencia, muy fácil, muy bien. Condicional si se cumple algo, muy bien. Y entonces les pongo aquí, por virtud, en esencia o en sustancia, sí se podían salvar, sería de la misma sustancia que el nuevo pacto. Y aquí es la diferencia, y aquí es algo que debemos entender, ¿verdad? Si fuera por virtud o en esencia del antiguo pacto, ¿verdad? Sí se podrían salvar. Ese es el sí condicional. Pero si entonces eso fuera verdad, haría el pacto antiguo, el antiguo pacto y el nuevo pacto serían en sustancia lo mismo. Y ya aclaramos que el antiguo pacto y el nuevo pacto no son lo mismo. Son dos pactos diferentes, ¿verdad? En esencia, en sustancia, son dos pactos diferentes. Entonces, en el antiguo pacto, en su sustancia, en su esencia, no es lo mismo que el nuevo pacto. Y aquí debemos de hacer una aclaración. Aquí es una gran diferencia que tenemos nosotros con nuestros hermanos presbiterianos. Esta es una de las diferencias que nos marca entre ellos y nosotros, ¿verdad? Porque ellos creen que es un solo pacto, lo que estamos diciendo que no es un solo pacto mediado a través de ¿qué? Dos administraciones diferentes, que sería el antiguo pacto y el pacto de gracia o el nuevo pacto,
¿verdad? ¿Abiezer, quieres decir algo? Ok. Eso era lo que de pronto me confundía, porque la pregunta es esa: ¿cómo se salvaba entonces la gente? Se salvaba por gracia también. Entonces, ¿cómo se debe ver? Y ya lo entiendo. Se salvan por la misma sustancia que el nuevo pacto, pero una vez cumplido el nuevo pacto, que era mejor, que tenía un cumplimiento futuro. Entonces, sigue siendo por mucho más excelente y todo la obra de Cristo. O sea, entonces, ya lo entiendo. O sea, aquí era la verdad, la promesa, sí había una salvación, pero necesitaba sí o sí el cumplimiento de esa promesa para que se pudieran salvar. Y entonces, entonces decimos que aunque son dos pactos diferentes en sustancia o en esencia, seguimos diciendo, y en eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos presbiterianos, que todas las personas se salvaron de la misma manera, por fe, creyendo, unos en la promesa y otros creyendo en la promesa cumplida. En otras palabras, Cristo. Pero hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Hay una diferencia sustancial. Ok, ¿alguien más? Vamos bien. Ok, ahora, y puse Hebreos 10 por lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Eso nos los aclara muy bien, lo que hemos estado leyendo, por eso seguimos tomando ese mismo ejemplo. Ahora, ser salvo en el nuevo pacto, y bueno, ahí ya nada más les puse para aclarar, como dijeron, por virtud, como lo dijo el hermano Fanor, no, pero bajo la promesa, ¿verdad? La palomita, el tache, ¿verdad? Ahora, ser salvo en el nuevo pacto, creo que eso todos lo sabemos, ¿qué es? ¿A través de qué? Lo que decíamos, ¿verdad? En el anterior está la promesa cumplida, la promesa, y acá está la promesa cumplida, ¿verdad? O realizada, como ustedes lo quieran ver. Y bueno, y en el nuevo pacto, ahora la pregunta es, ¿nosotros somos salvos ahora en el nuevo pacto, que es bajo en el pacto que estamos nosotros por virtud o en esencia? Y voy a dejar que alguien conteste de aquí y no Fanor, porque él ya se sabe la respuesta. Ahora, nosotros somos salvos, ahora nosotros en el nuevo pacto, como lo dice ahí, por virtud del nuevo pacto o en esencia en el nuevo pacto. Ya definimos virtud, ya definimos esencia, ¿sí o no? ¿Está difícil o no quieren participar? Saben que si dicen que sí, le vas a decir que lo explique. Ah, ¿verdad? Yo creo que sí, ok. Bueno, digan si sí o si no y no necesitan explicarlo. No, y lo hago de esta manera, hermanos, que expliquen en sus propias palabras, porque de esa manera ustedes pueden aprender más todavía. Cuando ustedes saben explicar algo, se los he dicho, entonces ustedes entienden más todavía, ¿verdad? No, pero no es para ponerlos, como dicen en inglés, en el spotlight, ¿verdad? No es para ponerlos ahí que todo el mundo los vea ni nada. No es por eso, no es esa razón. Bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? Por virtud o en esencia, sí nos salvamos en él, ¿verdad? Porque el nuevo pacto, ¿qué es? Ahí lo dice, la promesa cumplida, es Cristo, es el que vino, y esa promesa que estaba en el antiguo pacto, esa promesa que se había prometido, valga la redundancia, ahora ya está cumplida, y creyendo en Cristo, en lo que hizo, en su obra, ¿verdad? Podemos ser salvos. Entonces, ¿cuál era el nuevo pacto? Eso, Cristo, ¿verdad? Lo que iba a ser Cristo. Entonces, en esencia, sí es esto, o por virtud. La hermana Ludivina tiene una. ¿Quién? Y ahí están las palomitas. Atrás de Ángeles. Sí. A ver si estoy entendiendo bien la pregunta que tú hiciste. Está en Romanos 10, 8 al 10. Así léalo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sé si entendí bien. Sí, o sea, usted está diciendo que esto es eso de Romanos. Sí, es eso.
Es eso, creer en Cristo, en la obra que hizo Cristo. Ese es lo que hizo Cristo, esa es la promesa que había en el antiguo pacto, ¿verdad? Entendemos que en todo el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, ¿qué era? La promesa de ese Redentor. Y ya lo vimos con los ejemplos de los tipos y los antitipos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer estos que nos van a aclarar, y no voy a entrar como en detalle porque eso ya específicamente es el tema del nuevo pacto. Cuando entremos al tema específico, va a ser el tema específico del nuevo pacto. Ajá. Dani, yo podría decir que por virtud o por méritos se podría reemplazar también esa palabra por virtud, ¿no? O sea, para poder entender un poco mejor. El por virtud, recordemos que la definición de por virtud es que es el poder que tiene algo, en este caso vamos a poner que es Cristo, el poder que tuvo Cristo en tener esos efectos de realizar algo, ¿verdad? Que es su obra expiatoria, la obra de redención. En esencia, que es en esa obra, en su naturaleza de esa obra, en su naturaleza de Cristo, en su naturaleza de lo que Él hizo, nos podemos salvar. Exacto. Por eso siempre se dice creer en la persona y la obra de Cristo. Exacto. ¿Querías decir algo más? Sí, no, es que, o sea, para, digamos, desatorar un poquito más, teniendo en cuenta por virtud de, o méritos de, por virtud de los sacrificios y de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pues obviamente no era válido. Pero por virtud de Cristo en el Nuevo Testamento y todo lo que Él hizo, obviamente entonces sí se hace válido y sí es correcto. Así es, sí, correcto. Abiezer tiene un comentario. Bueno, una pregunta un poquito, no sé si obvia o complicada, pero... Si es complicada es para el pastor, si es obvia para mí. Siempre he pensado, pues, dónde esperaban las personas que morían bajo el antiguo pacto, su alma, ¿no? Porque si nos fijamos en la transfiguración, pues Moisés y ellos ya estaban con Dios, pero... Y Elías, ajá. Pero ¿cómo es posible entonces si Jesús no había muerto, verdad? Pero también pues sé que Dios es atemporal, no se sujeta al tiempo como nosotros lo vemos acá en la tierra. Entonces, pero quisiera que, si es posible, abundara un poquito en eso. En la de la transustanciación, en la de la... donde, o sea, las personas morían en el antiguo pacto, eran salvos, pero Jesucristo no había muerto. Ah, ok. ¿Dónde estaban esas personas que morían bajo el antiguo pacto? ¿Qué usted quiere decir? De alguna... No, y bueno, nada más lo único en lo que viene el micrófono para acá, te puedo decir que las personas del antiguo pacto morían y eran salvas a través de creer la promesa, como lo hemos venido diciendo, de ese Redentor que había de venir. Claro, la aclaración está y la diferencia está entre nosotros y ellos, que ese Redentor no había venido, como tú dijiste, no se había encarnado, todavía no había cumplido esa obra expiatoria de redención, pero ellos creían en esa promesa. O sea, creían en el Redentor que no conocían, que todavía no llegaba, ¿verdad? Pero bueno, no sé si eso parte de... A ver. Es que todo tiene la base de ¿qué creemos por promesa? La promesa, ellos creían en una promesa en Cristo, pero esa promesa Dios la da como un hecho. No es una promesa de un hombre, es una promesa de Dios. Así que esa promesa salvaba. Por eso Job podía decir: yo sé que mi Redentor vive y se va a levantar del polvo y yo lo veré y no otro. Él tenía la fe en eso. Dios se lo reveló. Entonces vemos nosotros a las almas en el Apocalipsis. Hay muchas almas de los que murieron. Toda la historia de antes de que Cristo se encarnara, eso se compone con personas después de Cristo y antes de Cristo. Los salvó la misma promesa, unos en la promesa en lo que todavía no había hecho en el futuro y otros en la promesa del pasado, pero las dos son promesas. Nosotros nunca vimos a Cristo morir, ¿me entiendes? Nunca supimos nada de eso. O sea, ahora lo sabemos y lo creemos por fe. Así que la promesa en Cristo, en lo que Él dice, es como dice que nos ve glorificados. A nosotros ya se nos ve glorificados. Entonces el punto es que estamos, como dice Efesios, sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, pero si Dios lo dice, dalo por hecho, por fe murieron, por fe lo creyeron y por fe entraron ahí. Así que aunque no había pasado, esa fe en eso lo salvó, ¿verdad? Porque no es una promesa de alguien que no las cumple, sino de Dios. ¿Aclara algo respecto a lo que decías?
Ok, muy bien. Hay un texto que el mismo Señor Jesucristo lo dice, su premuerte, y es el rico y Lázaro. Los dos mueren, pero el rico y todo lo del Antiguo Testamento, al lugar de tormento en este momento, pues que estén allí hasta que llegue el juicio final. Pero Lázaro va al seno de Abraham, que lo ubican como ese estado intermedio, donde van las personas, todas las que mueren, tanto en la promesa, que creyeron en el Antiguo Testamento, como los que mueren ahora con el cumplimiento de esa promesa. Todos van allí. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro, escudriñaban qué persona. O sea, ellos estaban conscientes de que venía un Salvador y creían en esa promesa, y el Señor la cita desde antes de él morir. Entonces, hay un lugar donde los que mueren en Cristo en el Antiguo Testamento van igual nosotros, y los que murieron sin Cristo, inclusive los del Antiguo Testamento, que todas esas naciones que no recibieron la ley, que no conocieron a Dios, que no conocieron al Señor, millones y millones de personas, podríamos decir, están condenados en el infierno. Nunca quizás supieron de Dios, porque el único que recibió fue la ley, fue Israel, el único pueblo de Dios fue Israel, los demás fueron paganos. Están todos condenados, pero ellos y los que creyeron en la promesa están en ese lugar. Están en ese lugar, muy bien. Y todos están todos están en el mismo lugar, como lo dijo Jesús. Y para acabar, porque ya se nos acabó el tiempo, nada más voy a leer Jeremías para que lo entiendan, este cuadro que hemos visto, ¿verdad? Jeremías 31 al 34 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y para cerrar, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, y como lo aclaró el pastor en alguna ocasión, no de la letra se refiere aquí a, ¿qué? A la ley, ¿verdad? No a la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y algo que comentó el pastor, y que con esto estaba cerrando, era precisamente lo que él comentó, lo que hacemos todos los domingos aquí en la Santa Cena, ¿verdad? Y ellos a veces lo leen, y es 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria, y ahí está la clave, en memoria o como símbolo de mí, ¿verdad? Y con esto cierro el estudio de tipología. Espero que haya sido de bendición. Próxima clase que toque esto, va a estar el pastor Javier con nosotros enseñándonos un nuevo tema respecto al de los pactos, ¿ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones que derramas a tu pueblo. Te pedimos que tú traigas conocimiento, Señor, traigas entendimiento a cada uno de nosotros, que tu palabra no regrese vacía, que como lo dice tu promesa en el nuevo pacto, que no habrá necesidad de que uno le enseñe al otro, sino que vas a ser tu Espíritu Santo orando en cada uno de nosotros, Padre, enseñándonos a través de tu palabra, Padre, que sea para nuestra santificación, pero que sea siempre por los siglos de los siglos, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.